Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74. Compañeros y compañeras, profesores, docentes de la institución Colegio San José de la ciudad de Cúcuta. A mis alumnos y exalumnos de la institución, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, pastores, amigos de el caminar cristiano, familia de carne y sangre, mi amada esposa, hijos, nietos, mis compañeros de vecindario, a todos aquellos conocidos, reciban todos un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo, obvio. Correcto, el profe Ramón. Estoy aquí nuevamente con ese deseo, ese fervor de hablar la palabra viva, este maná que es el alimento que nos trae vida y vida en abundancia para aquellas personas que bien tengan a recibirlo, aquellas personas que tal vez lo están pasando mal por algunas circunstancias, situaciones, condiciones. En todo caso, la palabra es como un bálsamo, llega a sanar esas heridas y a decirle que debemos caminar con Cristo, nuestro amado Salvador, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Aquí están vetados todos los religiosos, venga de la denominación que venga. Aquí solamente estamos guiándonos por esta palabra viva y eficaz. Amén. Entonces dejemos allá al hombre de Dios, llámese cura, sacerdote, pastores, obispos, etc. Pero vamos a sumergirnos cada uno en la palabra de Dios. Amén. A tener esa experiencia, esa condición, ese avivamiento para tener una vida espiritual, una vida delante de Dios que sea agradable y que sea el Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Amén. Hoy quiero ir allí a una cita muy conocida por el pueblo de Dios que está allí en segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Es una historia muy conocida que nos invita a ser participantes de esa naturaleza divina. Empieza diciendo que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Amén. Y que nos ha dado también grandiosas y preciosas promesas. Ahí están. O sea, en este transitar debemos ir a tomar lo que el Señor nos ha dado, esas promesas, esos privilegios del caminar del cristiano. Entonces, debemos hacerlo en ese transitar, la pasión en la transición. Todo lo que hagamos en la vida laboral, en la vida secular, en la vida intelectual, en la vida donde estemos, en la vida espiritual, obviamente, el ingrediente principal es que lo hagamos con esa pasión, con ese fervor, con ese deseo, con esa gana, porque todo lo que hagamos lo hacemos para el Señor. Y eso trae unos beneficios, eso trae unos resultados, eso trae unas consecuencias
de agradecimiento, del sentirse bien la persona, de crecer, repito, en todos los ámbitos, en la empresa, de crecer allá en el trabajo, de crecer, tener ese crecimiento espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque debemos contar siempre con la pasión, el fervor en esa transición, en ese caminar del cristiano. Amén. Empiezo a decirle que todos debemos iniciar ese camino, así como dice la palabra, como nos encontró. Dice en Juan 1:12 que todos los que le recibieron y creen que Jesús es el Hijo de Dios, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Amén. O sea, reconoce la palabra de Dios y nos muestra que una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque en la misma palabra lo dice: id y predicar este evangelio a toda criatura. ¿A quién manda? Obviamente los que son hijos de Dios deben llevar este mensaje a las criaturas. Entonces, la criatura de Dios es aquella que tiene la naturaleza tipo Adán. Y debemos transicionar, debemos transitar y hacerlo con esa pasión, con ese fervor, con ese gozo de caminar, de transitar para llegar a ser participantes de esa naturaleza divina. Es decir, tenemos que ir a nacer de nuevo, porque no basta tener un nacimiento biológico. Todos tenemos un nacimiento biológico, amén. No basta, sino que ahora debemos nacer, tener un nuevo nacimiento, es decir, el que está en Cristo, nueva criatura es. Por eso las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Debemos tener un nacimiento espiritual. Cuando la persona tiene los dos nacimientos, el nacimiento biológico natural y el nacimiento espiritual, obviamente le corresponde tener una sola muerte, la muerte física. Pero si esa persona solamente tiene el nacimiento biológico, o sea, el nacimiento natural, están garantizadas para esa persona 3 clases de muerte. La muerte espiritual, toda la vida ando así espiritualmente muerto. La muerte física, que le tiene que llegar también, y la muerte eterna. Amén. Entonces la palabra es clara cuando nos invita a nacer de nuevo y a tomar lo que está ahí en la palabra, esas promesas. Y el Señor, ¿qué nos pide? Simplemente como lo dice en Malaquías 6:8. ¿Qué nos pide Dios Jehová? Nos pide que hagamos justicia, que tengamos misericordia y que nos humillemos a Dios nuestro Padre Celestial para accesar, para poder transitar. Y eso lo debemos hacer no con un rito religioso, sino con esa pasión, ese fervor, ese querer como el hacer por su buena voluntad que lo coloca Dios nuestro Padre Celestial, según Filipenses 2:13. Cuando el Señor coloca en nosotros eso, es porque Él nos ha dado un corazón nuevo. Es decir, nos quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne sensible a su palabra. Y nos dio un espíritu nuevo. Es decir, nos equipa para poder transitar.
Entonces nos abre los ojos espirituales, nos abre los oídos espirituales y no importa lo que estamos viendo, la realidad que está sucediendo, no importa lo que oímos, la realidad que está ocurriendo, no importa. Lo que importa es tener la verdad y la verdad es Cristo, porque dijo, yo soy el camino, repito, la verdad y la vida. Entonces usted y yo nos vamos a ver enfrentados la realidad con la verdad. Y por eso es que el cristiano tambalea, duda. ¿Por qué? Porque como persona natural está viendo la realidad, está viendo las circunstancias, está viendo la situación. Eso es la realidad y no se puede tapar. Pero el Señor nos muestra con los ojos espirituales, los oídos espirituales y apoyado en la palabra de Dios con esa fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces declaramos la verdad que va a triunfar sobre la realidad. Repito, no importa la situación, la condición, sino lo que importa es la posición en Cristo Jesús. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, en el Espíritu y no en la carne. Porque la palabra lo dice. De modo que si alguno está en Cristo, no con Cristo, sino en Cristo, nueva criatura es, repito, hay un nuevo nacimiento. Entonces, eso nos habilita para entrar a ser participante de esa naturaleza divina que es Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Allí nos muestra que debemos apoyarnos en la fe. La fe viene por el oír, repito, pero la especialidad de mi Dios es el hablar. Por eso en Génesis 1:1, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra estaba vacía, desordenada y en tinieblas, así es una persona que no tiene a Cristo. Y dijo Dios, hágase la luz, y dijo. Repito, la especialidad de mi Dios es el hablar y el de nosotros el oír esta palabra viva y eficaz. Cuando la persona se convierte al Señor, por allá lo dice 2 Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, no cuando van a la iglesia, no cuando ayunan, no cuando vigilan, no cuando se congrega. Todo eso es bueno y es necesario, pero no es suficiente si no hay una conversión, es decir, un nuevo nacimiento. Cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado, es decir, viene la revelación. Por eso la pasión debe estar presente, esa pasión debe estar presente siempre en ese transitar del cristiano. Porque el único tiempo que cuenta es el presente, el ahora y el allá. Por ejemplo, Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. No dice que haya perseverado, ¿ya? Y en Salmo 91:1 por allá dice, el que habita al abrigo del Altísimo, no dice el que habitaba. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El caminar cristiano es el presente, es ahora y es el ya. No cuenta que usted ayunaba, que usted oraba, que usted vigilaba. Eso pertenece al pasado. Amén. Por eso todas las cosas son hechas nuevas y debemos apoyarnos en esa fe, en esa virtud, conociendo la palabra de Dios. Conoceréis la verdad, o sea, conoceréis a Cristo,
que es la verdad, y la verdad os hará libre de toda sutileza o teorías huecas filosóficas. Pero eso sí, vamos a tener esa vivencia, esa experiencia para tener el testimonio, porque si no se queda en letra muerta. Cuando ya la persona ha pasado de muerte a vida, es decir, una persona sin Cristo lo podemos llamar ATC, antes de tener a Cristo, y una persona en Cristo, nueva criatura, se puede llamar DTC, después de tener a Cristo. Al fin y al cabo, la historia nos confirma los tiempos AC, antes de Cristo, y DC, después de Cristo. Ocurre lo mismo acá en la persona que ha sido renovada por el conocimiento de la palabra. Entonces la fe, la virtud, el conocimiento, la paciencia, el dominio propio, la piedad, o sea, la santidad, el afecto fraternal, el amor, son los ingredientes que vamos a disfrutar cuando entremos a ser participantes de esa naturaleza divina en Cristo Jesús. Y los que ya estamos disfrutando de esa naturaleza podemos dar testimonio de que efectivamente es la verdad. Por lo tanto, en el transitar cristiano debe hacer presencia siempre la pasión en la transición. Por eso nosotros debemos declarar esa palabra creyendo para ver. Por eso lo dice Marcos por allá en 11:23, declarando, creyendo para ver lo que el Señor hace por nosotros. Por eso debemos siempre humillarnos al Señor, humillarnos en oración, pero una oración en el Espíritu. O sea, como lo dice Juan 4:23, el Señor está buscando adoradores que le adoren en el Espíritu. Y con las mismas palabras de mi Señor Jesucristo, que son espíritu y son vida. La oración es la herramienta poderosa para caminar, para transitar. Pero recuerden y recordemos que si no hay pasión, si no hay fervor, si no hay ganas, podemos estar caminando en un sistema religioso pernicioso, pesado, agotador, y eso sí es triste y doloroso. Por eso no se me olvida cuando le preguntaron al economista y filósofo alemán Carlos Marx que qué opinaba de la religión, y él dijo: la religión es el opio del pueblo, o sea, la droga, como decir hoy la cocaína, el perico. Y esa fue la expresión de Carlos Marx, uno de los ateos más fulgurantes que ha señalado y que ha dado. Y él dijo, es que la religión es el opio del pueblo. Y yo me identifico totalmente con Carlos Marx. ¿Por qué? Porque él se refirió fue a la religión, pero él nunca tuvo un encuentro basado en una relación con Cristo Jesús. Y eso es diferente. No es lo mismo una religión cristiana que una relación en Cristo, en Cristo, en Cristo Jesús, en esa naturaleza divina. Amén. Por lo tanto, nosotros debemos seguir perseverando, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Recordemos que el Señor nos salvó primeramente y luego nos llamó, no por las obras que nosotros hubiéramos hecho, sino para que se cumpliera el propósito de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a disfrutar de esa salvación tan grande, con mucha responsabilidad, con mucho fervor, con mucha pasión. Reconozco que hay una tendencia
en algunos cristianos de que todo es malo. Entonces, quiere decir que no estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, porque dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Amén. Y que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de la luz admirable. Y la luz es Cristo, como lo dice Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas. Y andar en la luz nos muestra el caminar, nos muestra el amor de Dios y nos muestra que la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces, qué bendición caminar en ese proceso que el Señor hace con cada uno de nosotros. Y nosotros debemos hacerlo con pasión, con la pasión presente en ese transitar del cristiano. Oh, Cristo vive para siempre, gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Jesús, amén y amén. Cristo vive, amén, amén.